Soy Bilbao, Cadena SER. Coge ritmo, Elía al Cuadrado. Ya saben ustedes que investigación e innovación es una vez al mes el objetivo de este programa, de esta sección dentro de Hoy por Hoy Bilbao. Y nuestra compañera Estíbaliz León, la voy a llamar así porque ya los colaboradores son también compañeros y compañeras. Muchas gracias. También se queda con nosotros en esta segunda parte donde, oye, desde Ikerbasque hoy nos han vuelto a mandar a una mujer, Estíbaliz. Están las mujeres copando lo que es los datos de investigación en este caso. Ella llega desde la Universidad de Deusto, el área es de educación. Y nos parecía muy propicio porque de cara a lo que son también las vacaciones y todo lo que vienen siendo los informes que nos están llegando tan negativos, vamos a decir negativos, Euskadi, pues la educación es importante. Rocío García Carrión, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras, muchas gracias. ¿Te defines como investigadora, como educadora? ¿Cómo te defines? Bueno, como investigadora en el ámbito de la educación, un poco dentro de eso, pues claro, todos y todas somos educadores y educadoras, ¿no? En este sentido. Entonces llevamos ya 11 años dedicándome a avanzar en el conocimiento científico dedicado a la mejora educativa. Qué Entonces, bien. esa relación entre investigación y práctica está unida. O sea que seguramente Esti, tú y yo sí, pero ella más aún analizará los datos que nos llega desde, voy a decirlo, PISA, PILS, ese estudio internacional de progreso en comprensión lectora. A ver, cuando cogéis estos estudios, ¿con qué ánimo los recibís? Porque la población, la verdad es que en Euskadi son jarros de agua fría. ¿Cómo los veis los investigadores, Rocío? Sí, mira, es muy importante clarificar que las dos evaluaciones internacionales que has mencionado son precisamente eso, son evaluaciones internacionales, ¿no? Unos análisis estadísticos de datos macro que describen, explican, ¿no? Hacen una descripción de cuál es la situación que evalúan esos test. Lo que nosotros, el análisis que hacemos desde la investigación, desde la ciencia, es cuál es el conocimiento científico que explica por qué unos niños y niñas mejoran y avanzan en comprensión lectora y otros no. Entonces, la pregunta no es tanto qué mide esas evaluaciones, sino qué conocimiento científico podemos llevar a aulas de todo el mundo que logre que ninguno y ninguna se quede atrás, que todos y todas puedan adquirir niveles de comprensión lectora al nivel de exigencia que nos pide y que les pide la sociedad actual. Oye, ¿y eso nos tiene que consolar a los vascos y vascas? Nos tiene que dar una respuesta, una posible respuesta para la esperanza, que es posible, que la transformación es posible, que mejorar los índices de comprensión lectora es posible. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la mirada? Ahí. En aquellos centros que están demostrando que aplicando lo que sabemos en la investigación, actuaciones educativas de éxito, logran mejorar y superar, incluso duplicar o triplicar la media de la OCDE en cuestión de PISA o de la región, ¿no? En comprensión lectora. Esa es lo que publica el Cambridge Journal of Education, el Harvard Educational Review, las revistas científicas como Science, Nature, que los colegas de Ikerbasque en ciencias experimentales publican, ¿no? En educación también tenemos esas revistas y eso es una buenísima noticia para las familias, para los profesores, para las comunidades que puedan acceder a ese conocimiento que explica cuáles son las escuelas de todo el mundo que están un poco retando ese determinismo educativo que podemos leer desde las evaluaciones internacionales. ¿Y cómo estamos en ese caso? ¿Cómo estamos ahí en esas revistas? Pues en esas revistas tenemos publicaciones en los índices de impacto más alto en educación que nos explican, por ejemplo, y nos dan datos muy concretos y accesibles de cómo una escuela puede, por ejemplo, por decir un dato, el artículo que ganó el premio al mejor artículo de la revista educativa de Cambridge, del Cambridge Journal of Education, explica una escuela, un solo caso, que trabajando con las familias y con toda la comunidad a través de un aprendizaje basado en el diálogo, en la interacción y en la inclusión de todos y todas, logra unos resultados espectaculares y es un referente a nivel mundial, que más de 25.000 personas han descargado y han leído gratis en Internet. Entonces, ahí nos dice que escuelas están demostrando eso y lo están logrando. Y otras muchas pueden recrearlo en su contexto, ponerlo en diálogo con sus familias, con sus profesores y llevar esa ciencia a las aulas, porque es un derecho humano, ¿no? Que todos y todas se puedan beneficiar de ese progreso científico. Yo estoy convencida que de lo que estás diciendo firmamos ahora todos, pero claro, no será tan fácil cuando no lo estamos consiguiendo. ¿Cuáles son los obstáculos, los problemas que nos encontramos hablando aquí en Euskadi, en Vizcaya, para poder llegar a ser portada de esa revista en algún momento? Sí, a ver, esos obstáculos
obstáculos o esas barreras se pueden hablar también, las podemos ver a nivel internacional, ¿no? Los estudios que se realizan en cuanto a la formación del profesorado, a la preparación del profesorado, a las resistencias al cambio, a la innovación, que cuando venimos trabajando de una determinada manera cuesta mucho, y la resistencia viene también pues por una falta de educación basada en evidencias, y ahí tenemos que ser un poco críticos y críticas con las propias instituciones de educación superior, que en muchas ocasiones en el Estado español se ha formado a los profesionales de la educación sin esas bases científicas, a diferencia, por ejemplo, de Finlandia, que tiene un sistema totalmente basado en la investigación en cuanto a la formación del profesorado. Entonces, haciendo llegar llevar esas evidencias científicas es una resistencia porque el profesorado no ha estado acostumbrado a funcionar así. Y cuando vamos y les hacemos llegar esa ciencia, ¿no? Pues como hemos visto antes con las cuestiones de la diabetes o podemos ver en cuestiones del cáncer, ¿no? En educación hay muchas resistencias porque tradicionalmente no se ha funcionado así. Ahora bien, desde el cambio a la sociedad de la información, desde que esa ciencia está en acceso abierto y gratuito en muchas de esas revistas, eso ya está cambiando. Y ya hay movimientos de profesores y profesoras que ya están poniendo eso en cuestión. Y compañeros y colegas, investigadores e investigadoras en universidades de prestigio del mundo que ya estamos en esa corriente y en esa línea. O sea, sí, o sea que hay un faro ahí, ¿no? Hay una luz ahí, ¿no? O sea que es posible aplicar metodologías y prácticas educativas que funcionan dentro del aula basadas en la evidencia científica. Es eso lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. Ponemos un ejemplo, Rocío, que me está apasionando. Quiero decir, es verdad que es un cambio de mentalidad, de pasar de explicar lo aprendido, y en esto es verdad, los centros académicos superiores, las universidades donde salen nuestros profesores, maestros y maestras, tienen una metodología, pero si no incluye la base científica, difícilmente podemos achacarles a ellos que la puedan ejercitar. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Totalmente. Mira, si preguntamos cuáles son de las formas de organizar las aulas que existen en el mundo, la que logra mejores resultados en todas las dimensiones del aprendizaje, no solo en lengua, matemáticas, euskera o inglés, sino al mismo tiempo en valores, en emociones, en sentimientos, en crear relaciones de amistad, en aulas donde los niños y niñas se sientan queridos, se sientan protegidos, se sientan apoyados, la que hemos descubierto en la investigación que mejores resultados da en todas esas dimensiones son los grupos interactivos. ¿En qué consisten? En lugar de segregar, de agrupar a los niños por niveles, de etiquetarles, de sacarles del aula, en ponerlos a trabajar todos juntos, mezclados en grupos heterogéneos, grupos pequeños, con el objetivo de que se ayuden entre ellos, que se ayuden a aprender la materia. Y en cada pequeño grupo no están solos y solas. Hay una persona adulta, que es un familiar, un voluntario, una persona de la comunidad, que entra a ayudar a que se dialogue entre ellos, a que se fomenten las mejores interacciones. Para un momentito. Iba a decir la frase de nuestro... Una persona de nuestras familias en este sistema educativo, de un grupo de padres que seguramente tengan WhatsApp, todos, padres y madres, que vaya al aula durante todas las clases, o tendríamos que darle una excedencia. La sociedad tendría que cambiar, pero brutalmente, del sistema educativo. Rocío, ¿eso es lo que nos estás diciendo? Sí, puede sonar ciertamente revolucionario, si quieres, o provocar una transformación, pero eso es lo que está en la base científica. Desde la psicología, desde la pedagogía, la orientación a la transformación del contexto es lo que va a promover el desarrollo cognitivo, social y emocional. Esas familias lo están haciendo. Podemos ir a verlos en centros de Euskadi. Ayer mismo tuvimos en la Universidad de Deusto un centro con niños y niñas, con sus papás y mamás en el público. ¿Es puntual o es diario? ¿Es 8 horas? ¿Son 7? ¿Cómo es? Depende de cada centro. Hay centros que lo hacen 1 o 2 veces por semana. Por ejemplo, 1 hora de matemáticas y 1 hora de lengua. Por concretar, ¿qué hemos visto en la investigación? Que cuanta más intensidad hay en la aplicación de esas actuaciones educativas de éxito, mayores resultados se logran. En concreto, recientemente, por poner un ejemplo, una escuela de Hospitalet de Llobregat salió en los medios como el milagro que revoluciona la educación en España. ¿Por qué? Porque esa escuela trabaja de esa manera a todas horas. Implica un cambio organizativo, pero no es imposible. No implica más trabajo o más dedicación que la que implica preparar una clase normal. Pero no es solo la introducción de más adultos, es reorganizar los recursos existentes, es más cohesión social, es mejor relación con las familias, es ponernos todos y todas a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención en que los niños y las niñas logren los mejores resultados y trabajar por ese objetivo común, que la educación que yo como maestra quiero para mis hijos e hijas esté al alcance de todos los niños y niñas. Sí, pero tú estás haciendo ese trabajo por el cual cobras. Esos padres y madres tendrían que reorganizarse porque necesitan conseguir ese dinero para seguramente pagar a sus hijos todo lo que le demanda la escuela. ¿Cómo se soluciona eso? Sí, una de las respuestas es flexibilizando la organización del centro.
siendo más abiertos en esa participación. Si tú solo tienes 1 hora al mes, esa participación es bienvenida. Hay muchos recursos que a veces no vemos. Hay abuelas. Como un banco del tiempo. Hay maestras jubiladas. Hay una cantidad de recursos humanos que es un beneficio para esas personas también. Y un valor añadido. Los niños aprenden la solidaridad, la viven, no la hacen con otros que están muy lejos. Entonces ahí lleva ese desarrollo, ese valor añadido. Ahí yo tengo que decir de la experiencia que tengo y de los centros educativos que conozco, que hay centros públicos, en este caso los que yo conozco, sí, que funcionan con personas voluntarias del barrio, por ejemplo, ¿no? Los centros públicos, las escuelas públicas de barrio, pues a veces funcionan con esas personas voluntarias, pues que bien participan en el deporte escolar, o que bien vienen a hacer clases de refuerzo o clases de tutoría. Y yo sí que veo que hay resultados positivos. O sea, que igual no implica una revolución total de empezar de cero, sino que es igual intensificar más actividades que ya hay, ¿no? Eso es dentro del propio sistema que tenemos, lo que aplicar la ciencia quiere decir fomentar y promover los tipos de participación de las familias y de la comunidad que han demostrado una influencia mayor en el éxito educativo y social de los niños y niñas. Me está encantando que haya ejemplos ya prácticos aquí en Euskadi, en Vizcaya, que las dos conozcáis lo que está ocurriendo, que está poco publicitado, pero me da la sensación de que luego tienen sus propias evaluaciones. Vosotros, Rocío, luego les seguís, hacéis vuestros test y ¿sabéis que eso está funcionando aquí también? Sí, tenemos datos de centros pues que llevan trabajando desde hace más de 15 años, que es sostenible y transferible. Esos son los indicadores que nos está evaluando ahora mismo la Comisión Europea, la Unión Europea, acerca del impacto social de la ciencia. Es una ciencia del aprendizaje, una ciencia de la educación que está teniendo impacto social y cumple esos criterios. Sostenibilidad, transferibilidad a múltiples contextos y mejora. Por poneros un ejemplo, ayer los resultados del proyecto de investigación I+D, de retos a la sociedad que presentábamos ayer, que era la jornada éxito académico y social para todo el alumnado, indicaban que en centros que replicaban esas actuaciones de éxito, los grupos interactivos o las tertulias literarias dialógicas, en tan solo 10 sesiones habían llevado a una mejora significativa, por ejemplo, en la conducta prosocial de los niños. Niños y niñas que llegaban a ser más altruistas, más solidarios, a hacerse más amigos y amigas. Y en todas las clases que habían hecho la intervención, mientras que la clase de al lado seguía al ritmo habitual de la clase, mejoraba más en comprensión lectora y en matemáticas, con pruebas muy similares, las mismas que ha utilizado PIRLS en este caso y TIMSS, que es el estudio similar, el paralelo al PIRLS, pero en matemáticas. Entonces, el mensaje pues es muy esperanzador, que si llevamos esa ciencia a las aulas, la ciencia que está logrando ese impacto social con evidencias, en diálogo con las familias y con el profesorado, esos resultados son posibles. Claro, aquí vuelvo un poco al origen de toda la charla. Cuando empezábamos, ya la estamos terminando, cuando decías, claro, esto hay que combatir también las resistencias al cambio, preparar al profesorado, contar con ellos, intentar hacer todo eso. Y entonces, pues, lo interesante es que sigamos hablando de innovación y de ciencia en este I al cuadrado, que, como decimos, siempre nos acompaña una vez al mes. Estíbaliz, hemos aprendido mucho. Yo siempre aprendo mucho de las investigadoras que nos visitan. Yo es que me quedaría 1 hora más. Es más, no tenemos más tiempo. Ha llegado Iñaki Mardones en el control técnico y nos está diciendo que hay que seguir con los contenidos de este programa. Rocío García Carrión, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer escucharte y te seguiremos la pista por el bien que nos tiene. Para todos nos viene muy bien seguir la pista de investigadoras. Gracias. Gracias. Agur.